Ya han pasado 8 meses desde que analicé Batman Begins y 6 desde que hice el vídeo del Caballero Oscuro. Hoy por fin puedo poner punto y final a esta serie de análisis sobre la trilogía de Batman de Nolan. Vamos con los agujeros de guión del Caballero Oscuro, la leyenda renace, una película súper entretenida pero con unos errores de flipar. La película empieza con unos tipos llevando al Dr. Pavel y 3 prisioneros a unos agentes de la CIA. Les dicen que son mercenarios de un maloso con máscara llamado Bane y que podrían tener información. Se los dan y se largan tan panchos. En el avión, los 3 presos se convierten mágicamente en 2 y les interrogan para ver si saben dónde encontrar al Bane de las narices. Y ¡oh sorpresa! Uno de ellos empieza a hablar raro y resulta que es el puto Bane, que se ha dejado coger porque forma parte de su malvado plan. Primera mierda. En todo ese rato, a nadie se les ha ocurrido quitarles las capuchas antes de subirles al avión. En los interrogatorios suele estar bien saber a quién estás interrogando, comprobar su identidad y eso. Y también está el hecho de que podría ser una trampa y que uno tenga una granada en la boca o yo que sé. Pero bueno, llega un gigantesco avión enemigo que nadie, ni siquiera un avión de la CIA con sus putos radares y mierdas es capaz de detectar. Y de ahí salen unos tíos armados, hacen rappel, disparan a todo Dios, cuelgan al avión con cables con el único propósito de ganar espectacularidad, porque anda que no había opciones más sencillas. Lo que digo, siempre es todo absurdamente complicado. Bane lo que quiere es secuestrar al Dr. Pavel, coge a Pavel y en mitad de toda la movida le hace una transfusión de sangre con un muerto que tienen para que parezca que el cadáver es del doctor, lo típico. Pero es que al principio de la película Pavel ya está con ellos. Si querían hacerle pasar por muerto, había formas muchísimo más sencillas que hacer transfusiones en un avión de la CIA siendo remolcado por otro. ¡Qué desperdicio de recursos! Lo gracioso es que su plan es intentar hacer pasar el asalto al avión por un accidente. ¡No me jodas! Pero si les has llenado a todos de balazos, cabrón. Si te has cargado medio avión en el aire, las alas están a tomar por culo, la cola en el quinto pino. Accidente mis cojones. Ciudad de Gotham. Después de 8 años de la muerte de Harvey Dent, todo ha cambiado. Hay paz y todo es bonito, pero no para Bruce Wayne, quien vive como un ermitaño recluido en su mansión. Murió su chica, es jodido, pero tío, han pasado 8 putos años. Además está cojo, no se sabe bien a cuento de qué. Más tarde Fox le pone un cacharro y ahora puede destruir paredes de ladrillo de una patada. El problema es que después de eso no se vuelve a hacer referencia a su pierna pocha. Subtrama bastante innecesaria. Un nuevo personaje que se nos presenta es Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman. La chica se mete en la mansión y roba un collar y lo importante, las huellas dactilares de Wayne. ¿Para qué? Para crear más agujeros de guión, por supuesto. Al parecer la joven puede infiltrarse y forzar cajas fuertes imposibles de abrir para cualquier mortal, pero necesita que un mafias le dé el programa informático tabla rasa para borrar su historial delictivo. Ya. Siguiendo con la trama, Selina va a entregar las huellas al tío de Torchwood, pero cuando la cosa se pone tensa usa el móvil de un congresista desaparecido con el que se había ido de una fiesta y en cuestión de segundos entran los putos SWATs. En cuestión de segundos, diréis. Joder, qué eficiente es la poli en esta película. Sí, ya veréis luego. El caso es que empieza un tiroteo con la policía y vemos que el congresista desaparecido estaba ahí todo borracho. ¿Qué dices? ¿Qué cojones me estás container? ¿Qué tiene esto que ver con algo de la trama de esta película? ¿Qué aporta? Nada, pues nada, así nos quedamos. Los malos huyen y se esconden en las alcantarillas, que debe ser su hogar, en plan tortugas ninja. Mi duda es, ¿este malo escapa? Porque según el montaje no lo parece, debería estar detenido, pero aún así más tarde aparece como si nada. Huido no, el caso es que secuestran al comisario Gordon y se ve cómo están construyendo una civilización paralela a base de niños huérfanos y delincuentes. Allí está Bane, planeando cosas malvadas, y mientras tanto el comisario escapa. Otro nuevo personaje es John Blake, un joven agente de policía que va a visitar a Wayne para decirle que es hora de volver a ser Batman. Porque él sabe quién es Batman. Lo descubrió tras un largo proceso de investigación. Nah, es broma, eso no se lo cree nadie. Realmente lo supo al ver su sonrisa una vez que fue a su orfanato. Este es Batman, es Batman. En fin, otra vez Nolan en modo rápido, no hay tiempo para explicaciones, sube a mi banana móvil. Y hablando de gente que conoce a Batman, ¿qué fue de Coleman Reese? Sí, aquel abogado de la segunda película que descubrió su identidad y quería entregarle. Toda la policía buscando a Batman durante 8 años y nadie le ha preguntado quién cojones era. Nolan se olvida por completo del tipo este. Sí, lo sé, siempre critico los planes malvados en este tipo de películas, pero joder, es que están llenos de gilipolleces. Suelen ser demenciales y caen por su propia y absurda complejidad. Vamos por partes. El primer gran golpe de Bane tiene lugar en el edificio de la bolsa. El primer what the fuck es cómo mierda puede Bane ponerse el casco de moto con la máscara. El segundo es por qué liarse a tiros en el edificio de la bolsa. ¿Cuál es su plan? Eso lo discutiremos en unos minutos. Tercer what the fuck. Durante la huida los malotes salen a toda leche del interior del banco en motos. ¿Cómo las han metido dentro
exactamente? Cuarto what the fuck. Cuando entran por el túnel es de día y segundos después, cuando salen, es completamente de noche. Es muy cantoso. Quinto what the fuck. Los agentes de policía deciden que es mejor perseguir a Batman cuando aparece tras 8 años de inactividad y quien les está ayudando a cazar a los asaltantes que a los terroristas armados, peligrosos y con rehenes que acaban de liarse a tiros en la bolsa. Sexto what the fuck. Batman lanza un pulso electromagnético que jode todos los aparatos eléctricos, menos la tablet que está haciendo las movidas bursátiles. Y séptimo y último what the fuck. Batman logra huir de la poli en una nueva nave Tociclá, que estaba aparcada en un callejón. La ha tenido que dejar allí escondida durante el día. ¿Cómo es que nadie en toda la ciudad le ha visto aterrizar con ella o se ha topado con el chisme ese por casualidad? Tras esto, Batman salva a Selina. ¿Otra casualidad? ¿Qué pinta ahí Batman? Ya no tiene el collar con localizador. En fin, esta le cuenta que vendió sus huellas dactilares a Daggett, un ricachón que compite contra Industrias Wayne. Pero está pluriempleado porque también trabaja para Bane. Resulta que quería las huellas para tomar malas decisiones en bolsa con ellas, haciéndose pasar por Bruce y poner en quiebra sus acciones, haciendo que lo expulsen de la junta. Gracias a eso, Daggett busca absorber Industrias Wayne. Joder, qué fácil es todo. ¿Solo hace falta la huella del pulgar para esta clase de fraude? ¿No hay ninguna seguridad más? Porque conseguir las huellas de cualquier persona no suele ser muy complicado. Bueno, este estaba en modo ermitaño, pero si hubiese sido cualquier otro, el robo sería lo más fácil del mundo. Además que ocurra justo cuando unos terroristas atacan la bolsa y la piratean, es bastante sospechoso. ¿No deberían haber quedado todas las operaciones anuladas? Y después del asalto, ¿no hubieran bajado las acciones de absolutamente todo, incluyendo la empresa de Daggett? ¿Por qué Daggett apoya a este terrorista tan peligroso? ¿Y ¿para qué quiere Daggett Industrias Wayne? Para eso sí hay respuesta: poder. Pero ¿y Bane? Bane lo que busca es conseguir acceso a uno de los proyectos abandonados de la empresa, un reactor de energía renovable que, y aquí viene lo hardcore, en menos de 30 minutos con unos pequeños arreglitos puede convertirse en un arma atómica de destrucción masiva. Y volviendo al tema de la bolsa, ¿por qué complicarse tanto con el tema de la compra de acciones? Si son la puta Liga de las Sombras 2.0, ¿por qué no entrar a saco y robar la máquina como hicieron en la primera peli? ¿O por qué no fabricar una bomba propia? Si tienen al Doctor ese secuestrado y fue él quien lo construyó, que yo me pregunto, ¿cómo es que acaba con los terroristas al principio de la peli? Ni puta idea, porque sí, por pura conveniencia, porque así el guión mola más. Bruce le dice a Miranda Tate, la tía que puso pasta para el reactor, que se quede con el chisme y lo proteja de las fuerzas malignas, y después ¡se la folla! Tras más de 8 años recluido por la muerte de su amada, conoce a esta tía de 2 días y ya se están dando cariñitos junto al fuego. Venga hombre, pero si tienen menos química que un examen de latín. Pero ojo que Batman la deja para quedar de Strangis con la Catwoman, para que le lleve hasta Bane, y la chica le traiciona. Menuda eventualidad. Resulta que Bane es, o era, un miembro de la Liga de las Sombras y vamos, le da tal palizón al pobre Wayne que acaba no se sabe cómo en una prisión pozo en el puto Rajasthan. Pero pedazo de mendrugo, haber usado tu Cyberbat pierna destroza paredes contra Bane. Nada, la película se olvida por completo de eso. Wayne está todo jodido en el pozo, también conocido popularmente como el infierno en la tierra. Lo cierto es que parece que no está tan mal. Wayne tiene médico las 24 horas del día, que le arregla las vértebras a puñetazos, y también tiene tele por cable que pilla canales estadounidenses. Seguro que hasta tiene Netflix. Además, si alguien pasa y tira una cuerda, ya está, todos son libres, no hay ninguna vigilancia. Mientras tanto, Bane ha matado a Daggett y se ha hecho con el control de Industrias Wayne. Ah, y también ha saqueado todo el arsenal secreto de Fox. Nunca sabemos exactamente cómo sabía dónde estaba, ya que dicen literalmente que aquel lugar no aparecía en ningún registro, pero bueno, él roba todos los cochecitos y armas de última generación. ¿Por qué hay otras tanquetas en diferentes colores? ¿Por qué de pronto aparece de la nada el Bat volador? ¿Y no se chivarían de quién es Batman estos ingenieros que lo han fabricado? Bane secuestra a varios tipos y los lleva a su base en las cloacas, y entonces el comisario Gordon toma la peor decisión posible: enviar absolutamente todos los polis de la ciudad a las alcantarillas. Hay que ser gilipollas. Desde luego la jugada de Bane sale increíblemente bien, ya que por alguna razón sabía que Gordon tomaría esa decisión tan estúpida. Resulta que el villano había creado a lo largo de varios meses un anillo de cemento explosivo alrededor de toda la ciudad que deja a todos los polis atrapados bajo tierra. Vamos, una flipada de proporciones épicas. ¿Significa eso que en toda esa circunferencia no hay ni una sola tapa de alcantarilla con escalera para subir? Ah, y todos los puentes también a tomar por el culo. La ciudad queda aislada por completo del mundo exterior. Una parte divertidísima de la peli es cuando Bane se dirige solemne a los ciudadanos de Gotham, diciéndoles que ahora les devuelve el poder de la ciudad, que es suya, y que a pesar de todo Gotham sobrevivirá. Eso sí, amenazándoles con hacer estallar una bomba nuclear. Cero sentido. Y es que su plan es básicamente destruirlo todo porque ese era el plan original de Ra's al Ghul. Se supone que ha habido 8 años de paz y prosperidad, donde la corrupción y el crimen han estado por los suelos. Entonces, ¿para qué destruirla? ¿No hay peores ciudades en el mundo? ¿Y por qué dejar a los policías vivos allí abajo? Son un riesgo y realmente todo
todo se va a ir a la puta, así que ¿qué más da? Luego Bane hace estallar las puertas de la prisión de Blackgate para liberar a todos los presos y reclutarlos para su ejército personal. Se lía pero bien, porque empiezan a saquear casas de ricachones y a destrozarlo todo. Y así van a estar durante meses y meses, sabiendo que un ciudadano anónimo tiene el detonador de la bomba que lo destruirá todo, aunque la bomba estallará en 5 meses sí o sí, así que... no sé, ¿los presos estos en qué coño piensan? ¿Cuáles son exactamente sus planes de futuro? ¿No les molesta que cualquiera pueda hacer estallar la bomba que destruya la ciudad con ellos dentro? También me hace gracia la actitud de algunos personajes que cambian una y otra vez sin puta coherencia. Creo que donde mejor se ve esto es en Blake. Él es un poli que quiere que vuelva Batman, necesitan un justiciero enmascarado porque gracias a él todo ha mejorado. Luego recrimina a Gordon el haber construido la ley Dent sobre una mentira con Batman, porque mentir está mal, aunque con ello hayan logrado encarcelar a los criminales que antes se iban de rositas. Y al final decide seguir los pasos de Batman y que mentir no está tan mal. Pero lo más llamativo es esto. ¡Oh no, un arma! ¡He matado! ¡Eso está mal! 5 minutos después, ¡vamos a matarlos a todos! ¡Sí! Pero volvamos al pozo, porque Bruce se ha vuelto a poner cachas y tras varios intentos infructuosos logra salir de la prisión. El truco estaba en saltar sin cuerda. Su pierna mágicamente ya está en perfecto estado, a pesar de no tener la Batpierna. Esto es magia pura y dura. Lo dicho, es que esta subtramita no sirve absolutamente para nada. Aquí llegamos al mayor agujeraco de guión de toda la película. ¿Cómo cojones vuelve Wayne de esa prisión en la India a Gotham en menos de 20 días? ¿Ha cogido un avión? ¿Sin pasaporte? ¿Hay línea de metro Oriente Medio Gotham? Y una vez llega a Estados Unidos, ¿cómo coño logra entrar en una Gotham sitiada sin puentes y extremadamente vigilada? En fin, es Batman, aunque hay que recordar que no tenía ninguna clase de equipo. Echando la imaginación podría haberse fabricado un pasaporte a puñetazos. Todo puede ser. Y finalmente, ¿por qué lo primero que haces al llegar es coger un montón de botes de gasolina, escalar un puente y crear una enorme bat señal? Te ha tenido que llevar días y la bomba está a punto de estallar, cojones. Encima así arruinas el factor sorpresa. Pero bueno, al menos da ánimos a los polis, quienes han sido liberados de las alcantarillas tras 5 meses de confinamiento. Eso sí, salen pulcrísimos, impolutos, afeitados y armados con pistolas que no sabemos de dónde las han sacado. Van a enfrentarse contra los hombres de Bane, que tienen ametralladoras y putas tanquetas. La mejor estrategia sería rodearles, atacarles por detrás, no sé, cualquier cosa menos ir de frente. Pues eso es justo lo que hacen, ir a saco. Es que esta gente es la hostia. Por suerte las tanquetas se las ventila Batman con sus pulsos electromagnéticos, pero los presos llevan ametralladoras. Les disparan ráfagas aunque apenas caen 2 o 3 polis, y en unos segundos van todos, dejan las armas y empiezan a darse sopapos face to face. Esto también está forzadísimo. Y ahí llega Batman dispuesto a darse de hostias contra el villano. Tío, usa una pistola o lánzale alguna mierda, pero no te arriesgues. Aunque oye, esta vez le derrota con relativa facilidad y de hecho se lo carga con un puto Deus Ex Machina. ¡Quieto, puto! ¡No me estás picoteando! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ah! Pero atentos al giro de guión toloco. La auténtica villana era todo este tiempo Miranda Tate, Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul, quien quiere vengarse de Batman por la muerte de su padre y acabar lo que él empezó sin que tampoco haya un motivo realmente sólido. Eso sí, ella es más de tomarse las cosas con calma, y en vez de hacer estallar la bomba nada más conseguirla con el detonador que tiene, no, mejor esperar 5 meses, generar anarquía y dar esperanzas a los ciudadanos mientras soltamos a todos los criminales. ¿Pa' qué? Y otra duda, ¿es el plan de Talia morir allí? Vale que quiera cumplir la voluntad de su padre, pero yo creo que a su padre no le haría gracia que se cargase por completo la Liga de las Sombras, o lo que sea que se hayan montado estos dos villanos tortolitos. Como Gordon ha inhibido la señal del detonador, Talia tiene que ir al camión a hacer estallar la bomba, a pesar de que va a explotar igualmente en unos cuantos minutos y no hay forma de desactivarla. Que esa es otra, los camiones están revestidos de plomo para que no detecten cuál lleva la bomba radioactiva. Pero, ¿se puede activar a distancia? ¿No se bloquearía la señal? Batman al final logra hacer que el camión se estrelle y Talia muere de la forma más cómica posible. Quedan solo un par de minutos para el apocalipsis, pero los protas se ponen los tres a charlar de sus cosas, luego un besote, hablan del pasado, del futuro. Batman decide coger la bomba y se la lleva mar adentro donde explota y nadie muere. Bueno, miles de peces sí que mueren, eso sin contar con la radiación que tendrá ese mar durante los próximos 50 años, y el tsunami que habrá causado la explosión, claro. A nadie le importan esos pequeños detalles. Una cosa que me gustaría mucho es que si hubiese cuarta parte, el villano tendría que ser un pez mutante marino ecologista que quiere venganza. Sería todo mucho más creíble y divertido que la mierda esa de background del pozo de los cojones. Batman no muere en la explosión. Arregló sin decírselo a nadie el piloto automático, que antes dijo Fox que no sabía arreglarlo.
Ya, claro. Y se tiró al mar radiactivo con una puñalada en el estómago y un traje que pesa un huevo. Muy raro, muy forzado, pero oye, buen cierre para la trilogía, con un Robin que va a heredar la Batcueva a pesar de no haber sido entrenado para ello, y sin un duro para nuevos cacharros. Y Wayne tomándose unos refrigerios en Florencia, donde nadie reconoce a uno de los hombres más ricos del mundo, supuestamente fallecido en el cuasi apocalipsis de Gotham. Final feliz. ¿O no? Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.